Quisiera cambiar a la agroecología o la agricultura ecológica. ¿Tú qué me recomendarías? ¿Cuál podría ser como el paso a paso, los primeros pasos que yo debería dar para apostar por la agricultura ecológica? Y si tengo que cumplir, no sé, como algunos principios básicos para ir o para encaminar mi finca hacia un sistema ecológico, hacia la agroecología. Bueno, las transiciones, digamos, nunca son fáciles, ¿no? Y depende del punto en el que esté la finca que tú me estás diciendo. Puede que esté que sea completamente convencional y siempre pongan venenos y sea un monocultivo y no haya nada más y no haya arbolitos alrededor. Bueno, eh, puede que las relaciones dentro de la finca sean relaciones de aparcería. O sea, habría que cambiarlo todo, digamos, en ese ejemplo. Puede haber otros casos en que esté más avanzado, se haga un poquito de compost, las relaciones sean más equitativas, digamos, las relaciones laborales al interior de la finca, etcétera. Entonces, una cosa que hay que hacer primero es caracterizar el momento en el que está la finca. Caracterizarlo así como dijimos de forma agroecológica en todos los sentidos, caracterizarlo a nivel agronómico, ver qué tanta diversidad hay al interior de la finca, si hay conectores, digamos si hay corredores de arbences, si hay corredores de árboles o arbustos que conecten la finca para permitir que los organismos vivos pasen ahí, los controladores biológicos tengan lugares donde vivir y se puedan comunicar dentro de la finca, si la finca está rodeada de pinos o tiene una cerca de cemento o tiene una cerca de árboles o no, cuántas personas trabajan en la finca, cuáles son las relaciones laborales de las personas ahí, cuál es el papel de las mujeres, la remuneración que se recibe. Bueno, habría que hacer una caracterización primero del sitio para saber cómo por dónde transitar. Y esa caracterización que sea una caracterización compleja, que tenga en cuenta todos los factores. Después, digamos, uno nunca puede hacer una transición del todo porque, digamos, cambiándolo todo y cambiando toda la finca, porque eso puede representar para el producto económicas tremendas, ¿no? Se puede ir todo el suelo. Lo que se hace normalmente es iniciar con una parte de la finca y también a partir de esa caracterización de la que hablamos, identificar los puntos más importantes, porque seguramente hay muchas cosas para cambiar en todas partes, pero identificar los puntos más importantes en los que hay que empezar a hacer algo. Entonces, cuando se identifican esos puntos, se hace un plan de la transición. Ese plan de la transición muchas veces en lugares donde los agroecosistemas todavía son muy, muy convencionales, lo que hacen es empezar a reducir el uso de insumos de síntesis química, a utilizarlos de manera más eficiente. Entonces ya no se hace caso a la recomendación de la fórmula donde dice que a la papa hay que ponerle cada mes un herbicida o un plaguicida para prevenir la aparición de una plaga o algo, sino que se va observando cómo funciona y se va tratando de minimizar el uso de esas cosas en una parte de la finca, por ejemplo. Después habría otro paso de la transición que sería ya reemplazar, que sería pasar como a la agricultura orgánica un poco, reemplazar estos insumos químicos por insumos orgánicos y empezar a hacer esa transición también lentamente. Y todo eso va acompañado de observación y experimentación del productor. Todo el tiempo, de experimentar qué funciona, registrar qué está pasando, registrar cosas del clima, del estado anímico de los trabajadores, de todo, de cómo se va moviendo el mercado, de registrar un montón de cosas. Entonces, estar observando y experimentando y registrando. Y después ya se hace un paso más hacia una transición agroecológica donde hay que integrar dos cosas que son como dos principios de la agroecología muy importantes, que es uno, el manejo de la biodiversidad y el otro, el manejo de la fertilidad del suelo. Son dos cosas que siempre hay que llevar de la mano y que hay que tener en cuenta en los sistemas agroecológicos, además de los principios también como de justicia y de equidad, ¿no? Entonces, reconocer el trabajo de las mujeres, sus saberes, su cosmovisión también de la finca y del mundo, el trabajo de los jóvenes también que se ha valorado ahí en la finca. Hay un montón de cosas que tendrían que ser parte de la transición, pero poco a poco. Entonces, primero, tratar de hacer que los insumos que ya se utilicen de forma racional, después sustituirlos y después pensarse todo ese manejo complejo de la finca para terminar de hacer todo un manejo ecológico a todos los niveles. Y después, las últimas partes de las transiciones agroecológicas tienen que ver con otros niveles por fuera de la finca. Entonces, con los mercados,
con las relaciones con los vecinos, con cómo se comercializa, qué se produce, dónde se comercializa. Entonces ya tiene que ver con establecer circuitos cortos de comercialización, con saber qué semillas sembrar dependiendo de algún evento climático, y con las relaciones también con los vecinos, ¿no? Con generar comunidad, con generar otro tipo de conciencia, relaciones con los consumidores diferentes. Esos son como los últimos pasos de la transición.